Transcurrido más de un mes bajo arresto domiciliario por un maldito virus, estaba que me subía por las paredes. Aquel letal patógeno había obligado a los gobiernos a adoptar graves restricciones de derechos fundamentales como la libertad, porque la única forma de frenar la expansión del COVID-19 era tener a la población confinada en sus casas. Para evitar la propagación del virus se permitía salir a las calles exclusivamente para actividades esenciales como ir a comprar a la farmacia o a trabajar. No obstante, el mayor recorte de libertades nos lo habían impuesto los niños porque supuestamente habíamos sido el principal foco transmisor del virus. Eso sí, lo aseveraban sin ninguna evidencia científica que lo corroborara. Mi teoría, que tampoco estaba contrastada, era que habían sido algunos adultos y que nos pretendían echar la culpa a los niños. Total, no podíamos reivindicar derecho alguno sin nuestros representantes legales, lo que no obsta a que, como el pensamiento es libre, había oído en las noticias cómo un tal Ortiga, secretario general de un partido político de la familia de las Ortigas, apodados así porque sus palabras causaban auténtica urticaria, se había dedicado a dar besitos envenenados en un mitin político donde acudieron miles de personas. A su vez, el señor Ortiga también se dedicó ese día a repartir apretones de manos, cuando en esa fecha mi profesora nos mandaba lavarnos continuamente las manos, porque ya se sabía que era una forma eficaz de evitar contagiarse por el COVID-19. Y ese señor Ortiga, en lugar de contagiar a la gente que acudía a su mitin de valores éticos y morales, como la igualdad entre hombre y mujer, repartió a diestro y siniestro el invisible patógeno. Pero es obvio que es más sencillo echarnos la culpa a los niños. Total, ¿no podemos defendernos? Eso sí, creceré y mis pensamientos, ahora silenciosos, cobrarán voz y voto. Otro foco de infección habían sido los supermercados, donde al principio de la crisis sanitaria los mayores ni guardaban la distancia de seguridad y hasta discutieron por el último rollo de papel higiénico. O bien los adultos se daban besitos al saludarse, incluso aunque les cayera muy pero que muy mal la persona con la que se encontraban. Vamos, que daban besitos de Judas. Pero es más sencillo atribuirle la culpabilidad a los niños. Y aquí me encuentro, recluida entre 4 paredes, al igual que 7 millones de niños en toda España, sometidos a las restricciones más duras para controlar la pandemia. Pero total, supuestamente somos un grupo con una gran capacidad de resiliencia, lo cual no implica que no nos pueda pasar factura a nuestra salud el estar tanto tiempo recluidos, envidiando desde la ventana a las aves sobrevolando los parques que nos ha hurtado el estado de alarma. Como el confinamiento se iba alargando y parecía no tener fecha de caducidad, aquel recorte de libertades se me empezó a hacer insoportable, a pesar de seguir escrupulosamente los consejos de los psicólogos de seguir rutinas. Llegó un momento que ni hacer los deberes, ni ayudar a mi madre a gastar la ingente cantidad de levadura que había comprado elaborando bizcochos, consiguieron que no me sumergiera en una profunda desesperanza. Ante aquella crisis vírica y sin ningún soplo de libertad o más bien de aire fresco, como ir a comprar el único antibiótico para intentar aliviar mi aburrimiento y desconectar de la tragedia sanitaria que se estaba llevando tantas vidas, era la consola, imaginándome que cuando jugaba al Fornite iba acabando uno a uno con cada uno de los COVID-19 que nos habían privado de nuestros derechos, quitando algunos incluso el derecho fundamental a la vida. Sin embargo, cuando dejaba de jugar a la Play, regresaba a la dura realidad, y eso que no estaba confinado como otros niños en un piso de 40 metros cuadrados, porque frente a lo que dicen algunos adultos, el virus sí entiende de clases sociales.
Había prisiones de primera y de segunda. Mientras unos niños estaban enjaulados en chalés con parcela y piscina cubierta, otros estábamos encerrados en auténticas ratoneras. Pero ¿qué más da? Éramos un foco de infección y por tanto el único grupo de población al que no se nos había permitido ni un soplo de libertad. Observaba además atónito cómo algunos políticos pretendían obtener rédito electoral de la desgracia y como buitres carroñeros censuraban medidas como el casi aprobado general para intentar solventar la brecha digital o una renta mínima para los más vulnerables que había pedido hasta el Papa. Pero claro, a Dios rezando y con el mazo dando. La verdad, no entendía nada. Pero es cierto que soy zurda y la mano derecha, al no ser mi mano dominante, era más torpe, rígida e inflexible. Le costaba un esfuerzo enorme trabajar coordinada, cuando en este momento la ciudadanía quería que ambas trabajaran unidas para solventar las graves consecuencias económicas que acechaban sobre las personas más desfavorecidas. Y mientras millones de niños dábamos ejemplo quedándonos en casa, teníamos que aguantar a aquellos políticos con algún problema psicomotriz que les imposibilitaba juntar la mano derecha con la izquierda, en un momento que era imprescindible estar más unidos que nunca. Incluso algún expresidente del gobierno salía a pasear, como si con él no fuera la cosa, saltándose el confinamiento. Vamos, dando ejemplo. Quizá vivía en un piso de 40 metros cuadrados y no pudo más. Pobre hombre, otra razón no pude encontrar. Y ante tal bochornoso espectáculo que estaban dando algunos mayores, y a pesar de estar harta de estar encerrada en casa, me sentía orgullosa de ser niña. Nosotros, por el bien común, sí éramos capaces de aguantar esta restricción temporal de la libertad. Y como seguíamos haciendo nuestras tareas escolares, entre ellas la de religión o valores donde se nos explicaba qué era la solidaridad, sí estábamos a favor de ayudar a los más vulnerables en esta crisis sanitaria. Orgullosa de ser niña.